Tal como vamos, vamos justitos, o sea que el descanso os vais olvidando, ¿vale? Y luego pues iré cortando más. O sea, quiero decir que el lavabo incluso yo me levantaré cuando tenga que ir o tomarme el pastilleo. A continuación le damos la palabra a la compañera Ángeles Maestro, de Red Roja. Tenemos por aquí. Y si te puedes ceñir al tiempo, pues te lo agradecería muchísimo. Y si no, me avisas. Yo te aviso. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. No intervengo a título personal, intervengo en nombre de la organización a la que pertenezco, Red Roja, que previamente ha discutido lo que os digo aquí. En nombre también de esa organización, la verdad es que cuando Joan Tafalla, Pedro Montes y los demás compañeros y compañeras empezaran a organizar las jornadas de este fin de semana, seguramente no podían imaginar la enorme oportunidad que han tenido, porque efectivamente han sucedido muchas cosas. Muchos habéis referido a las elecciones griegas, yo también lo haré, pero ahora quiero referirme a las elecciones catalanas, porque aunque no vamos a hablar de eso, yo creo que los pueblos del Estado español tenemos enfrente una ruptura que es además de la del euro y de la Unión Europea, que es la ruptura con el régimen del 78, heredero directo de la dictadura. Y yo quiero aprovechar estar aquí para saludar al pueblo catalán, para que independientemente de lo que hayan votado, realmente, no en el, como decía Marx, en el tema de los programas, sino en lo material, están más cerca que ningún otro pueblo del Estado español con la ruptura con ese régimen. Y como una persona proveniente de otros pueblos, agradezco al pueblo catalán y a sus organizaciones esa fuerza que han demostrado para una tarea que es absolutamente común. No voy a insistir en el tema de Syriza, pero efectivamente todo el proceso, la tragicomedia la llamaba yo, el esperpento, me decía algún compañero, marca un punto de ruptura, porque se inscribe efectivamente, yo creo que eso no es algo académico, compañeras y compañeros, en ese sentido estamos en una especie de impasse, de limbo, porque sí, decimos que es una crisis sistémica, pero de momento devuelven a los funcionarios la paga, un trocito de paga, revuelven días, parece que no siguen los recortes, parece que los ayuntamientos han conseguido por lo menos disminuir los desahucios, pero creo que aquí estamos sabiendo que esa crisis sistémica es muy probable que tenga un estallido mucho más grave que el de 2007-2008, porque lo que va a estallar ahora es los BRICS y sobre todo China. Y eso va a querer decir que, como señalaba muy bien Joan Tafalla ayer en el documento de los 5 presidentes de la Unión Europea, que ellos saben perfectamente cuál es su tarea, cuál es su programa, y nos lo van a intentar imponer como sea. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros de Grecia? En la carne y en la sangre del pueblo griego. Hemos aprendido que en el marco de la crisis capitalista no hay dinero, o se está acabando el dinero, incluso para engrasar con migajas la colaboración de clase. Esa colaboración de clase sindical y política sobre la cual se ha erigido este monstruo que hoy vemos en toda su dimensión, como es la Unión Europea. Quiero recordar aquí que todavía está por ver que la Confederación Europea de Sindicatos diga algo en relación con la Unión Europea o convoque alguna huelga general a nivel europeo, habiendo caído la que ha caído y la que va a caer en los momentos de crisis. También ha demostrado que las enésimas formas nuevas del reformismo no valen, que al final la opción, la dicotomía es o someterse al capital o
prepararse y organizarse para una resistencia y una confrontación dura. No vale decir a estas alturas de la historia, y yo quiero nombrar algo que ha estado sobrevolando esta sala, pero no se ha pronunciado todavía, creo. Hay que decir la verdad al pueblo. ¿Y cuál es esa verdad que hay que decir al pueblo? ¿Que hay que salir del euro y que hay que salir de la Unión Europea y que no hay que pagar la deuda? Por supuesto. Aquí muchas compañeras y compañeros han señalado que además es imprescindible tocar la propiedad privada de la banca y de los grandes monopolios. Porque claro, en ese sentido yo discrepo, en fin, a lo mejor es que le comprendí mal a Pedro con su andaluz, o sea, él sabe que yo a veces que nos conocemos hace mucho, que yo a veces no le entiendo su acento. Pero claro, una cosa es que efectivamente el capital esté en crisis y la Unión Europea esté en crisis. Es decir, que como decía Lenin, las clases dominantes ya no pueden seguir gobernando como lo hacían, con el colchón de legitimidad y de paz social que lo hacían. Y otra cosa es que no sea igual de pernicioso para las clases populares una posible ruptura del euro y de la Unión Europea hegemonizada por el capital. Eso es muy importante. Por eso, la opción de clase, de saber de qué lado estás en la barricada, es importantísima. Porque, claro, el problema que nos ha planteado el pueblo griego, y ahí también me permitís que introduzca una modulación en el discurso, no es que Tsipras haya engañado, haya dicho a la gente voy a acabar con los memorándums, voy a devolver la soberanía y la democracia, y luego haya hecho un referéndum y luego lo haya negado y lo haya aplastado y haya traicionado al pueblo griego, sino que lo que le decía al pueblo griego era imposible de hacer en el marco de la Unión Europea y del euro y por la vía electoral. Y por la vía electoral. Esa es la verdad que hay que decir al pueblo. La verdad que hay que decir al pueblo es que la conclusión de que si no hay democracia y si no hay soberanía, la salida principal, la fundamental, no es hacer un nuevo frente electoral con la salida del euro y de la Unión Europea. Es que hay que prepararse, porque la historia nos lo exige, porque no somos inocentes, porque Pablo Iglesias no puede decir que es que son antidemocráticos los de la Unión Europea, o Varoufakis, o Tsipras, decir que es que les han tomado el pelo. Es que a estas alturas de la historia tenemos derecho, la gente consciente, a decir eso. Es que no sabemos, que no hay ni una sola experiencia histórica, ni una, y yo os animo a que me la digáis, en que un gobierno elegido en las urnas haya llevado, no como Tsipras, como Allende, como la República Española, haya llevado a cabo sus programas y no haya tenido la respuesta de una masacre o de un golpe de Estado. Ese es el tema, esa es la verdad que hay que decir al pueblo. Yo no estoy llamando a que nos vayamos al monte. Estoy llamando a que miremos de frente a nuestros enemigos, a lo que son capaces de hacer, y ahora están ahí las maniobras de la OTAN, en lo que no me voy a poder extender, y nuestras tareas ineludibles. Yo he traído una cita de Robespierre, que se la dedico a Joan Tafalla, muy hermosa como tantas, que dice: todas estas cosas eran igualmente ilegales, tan ilegales como la revolución, como la caída de la monarquía o la de la Bastilla, tan ilegales como la propia libertad. Efectivamente, es que cuando tú rompes, yo cuando oía y compartimos desde Red Roja al 100%, hay que salir del euro, hay que salir de la Unión Europea.
la primera soberanía. Cuando hablaba el compañero de las CUP, de las soberanías, la primera soberanía acuciante en todos los ayuntamientos de la Unión Europea, del Estado español y de Cataluña, es no pagar la deuda. Es que pagar la deuda, ahora mismo, en los últimos datos que yo conozco son de 2013. Lo que en el Estado, y bájese a todos los niveles de las administraciones públicas, se paga de vencimientos de capital más intereses, equivale casi, poquito menos, que el 50% de los presupuestos generales del Estado. Cerca de los 200.000 millones de euros. Claro, ¿qué vas a hacer? Yo he estado con compañeros de Izquierda Unida, alcaldes, que decían, da igual que yo esté aquí o que esté un funcionario. No puedo hacer otra cosa más que seguir recortando servicios y seguir despidiendo empleados públicos. Es decir, comparto eso. Comparto, por supuesto, que eso no vale que lo haga cualquiera. Tiene que ir unido a la expropiación de la banca, a la expropiación de los grandes monopolios. Pero claro, eso lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer y es nuestra tarea ineludible hacerlo como clase y como pueblos. Pero para eso tenemos que saber que la ruptura de la legalidad, la ruptura de la constitución del capital, exige construir una fuerza igual, una fuerza material, igual o superior que las de nuestro oponente. Que eso, además, hay que hacerlo, por supuesto, a nivel internacional y, por supuesto, también con la máxima fraternidad y coordinación con los pueblos de Europa. Pero sabiendo que esa Constitución, decía ayer también, y con eso termino, Neus, decía ayer también David Fernández, una cosa que nos apremia como militantes, ¿no? A la hora de que lo que sabemos aquí, lo que sabíamos y lo que hemos aprendido en estas jornadas, es necesario que lo extendamos. Decía él que Ford, el de la fábrica automovilística, decía que si el pueblo supiera cómo funciona la economía y la banca, habría una revolución antes de mañana por la mañana. Pero no solamente eso, permitidme. También decía alguien muy cercano a Cataluña, que murió en Portbou, Walter Benjamin, decía algo que no podemos olvidar: el conocimiento no es académico. Él decía, el sujeto del conocimiento es la clase obrera combatiente. Es decir, lo que se aprende en la lucha es impagable. Por lo tanto, para esas tareas, para decirle a nuestro pueblo la verdad, para ser coherentes con los retos, porque claro, lo que yo os vengo a decir aquí no es que ellos son muy fuertes y que nosotros no podemos hacer nada. Lo que yo os vengo a decir es que hay tareas ineludibles que las generaciones que estamos vivas tenemos que acometer y que eso el pueblo tiene que saberlo y que eso el pueblo tiene que enfrentarlo, que no, porque si no tendremos los resultados que se han tenido. Nos fracasa el enésimo coleta, se pone de rodillas el enésimo joven perfectamente preparado y todos vuelta a casa y el fascismo encima de la mesa. Tenemos tareas ineludibles y yo estoy segura de que tenemos una herencia histórica de lucha, de héroes, de heroínas, que es la que nos quieren quitar. Esa herencia, que es una herencia de clase y a mucha honra, también de pueblo, pero también de clase, es la que nos quieren quitar quienes hablan de ciudadanía, de que somos el 99%. No, somos la clase obrera, somos el pueblo trabajador y con esa herencia histórica estoy segura de que vamos a estar a la altura de las circunstancias y a la altura de la memoria de quienes nos han precedido. Nada más, gracias. Muchas gracias, Nines. Te has ceñido al tiempo escrupulosamente.